Hola amigos del SEC, finalmente ya logramos establecer el en vivo. Estamos aquí con el doctor Luis Solari. Doctor, ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo está? Muy bien, acá pues preocupados porque acá tenemos un público en Chile, bueno, y me imagino que de muchos países de Sudamérica preocupados por todos estos nuevos proyectos de ley que quieren aprobar el aborto, ¿no? Con distintos causales. En Chile recientemente se está discutiendo la de 3 causales, ¿no? Bueno, no solamente es el tema del aborto, sino lo que hay detrás del aborto es introducir adentro de los países de América Latina que son eminentemente humanistas, es decir, valoran a la persona como no se hace en otros continentes, se pretende introducir una desvalorización de la persona. Yo he leído el proyecto de ley que está en el Parlamento chileno y es exactamente igual al que está en el Parlamento peruano y exactamente igual al que está en otros parlamentos, pero en un punto muy importante. No mencionan al niño por nacer para nada, no existe. Es decir, son proyectos de ley que consideran al niño por nacer como una cosa, ¿no? Como un forúnculo, ¿no? O sea, que hay que deshacerse. Grupo de tejido. No, es simplemente es una cosa. Entonces, esa es la parte central. ¿Por qué razón? Porque esto viene unido con otras dos cosas. Es como el juego 3 en raya, es primero la separación de los padres de los hijos a través de todos esos proyectos de ley para que los menores de edad que están bajo la tutela de sus padres se independicen de ellos en el manejo de su sexualidad, dándoles acceso libre a una serie de productos farmacéuticos para control. Como la pastilla, sí. Eso es uno. Dos, el tema de aborto, que introduce el desprecio por la vida en las familias, o sea, el egoísmo, ¿no? Tú primero y el niño ni se menciona. Y tercera, ideología de género, que plantea al interior de la familia el conflicto como la forma relacional natural. Entonces, si uno introduce adentro de la familia la quiebra del rol educador, el egoísmo y el conflicto, simplemente la familia queda destruida. Eso ya se ejecutó. Esto ha comenzado desde la década de los 70, solamente que después de la caída del muro de Berlín, con los gobiernos con el gobierno del presidente Clinton, cuando los Clinton llegan al poder, el poder del hemisferio norte llega pues a Naciones Unidas, hay una invasión, y desde ese momento se han aplicado en toda América Latina estas estrategias. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Al final es crear una afectación de la familia en cuanto a escuela de humanidad. O sea que en la familia al final ya no se enseñe lo más importante, que es la entrega a los demás, la donación de los otros. Por esa razón es que ya están las consecuencias sociales. América Latina es un continente en el que solo 23% de los latinoamericanos participan en la conducción de sus países. Es decir, la no participación... ¿Y eso antes cuánto era, por ejemplo? Era más, ¿no? Solamente no hay sociedad civil, o sea, a la gente no le interesa participar en el espacio público. Por supuesto, de un lado, eso trae, por supuesto, facilidad para la corrupción, ¿no es cierto? Claro. No hay sociedad civil que le haga un contrapeso al Estado, el Estado comienza a hacer lo que le da la gana, se mete, viola la autonomía universitaria, viola las libertades personales, e introducen todas estas cuestiones que al final lo que hacen es van en contra directamente de la familia. Entonces, cuando uno consigue construir las bases para una sociedad deshumanizada, donde la valorización de los demás no es lo primero, el valor de los otros, entonces al final aparecen los intentos de introducir una antiantropología. Ahí entra ideología de género, ¿no es cierto? O sea, ya no hay complementariedad, ya no hay reciprocidad, ya no hay nada. O sea, cada uno vive para lo suyo y tú mézclate como quieras. Entonces, esa parte, cuando uno en una nación consigue afectar la familia y consigue introducir una antiantropología, en ese momento ese país está a merced de cualquier fuerza internacional que quiera hacer ahí lo que quiera, porque nadie va a salir a defender ese país. El nacionalismo se diluye, ¿no? Los nacionalismos naturales que deben haber en cualquier país se diluyen. La gente presenta, no, la inversión extranjera puede hacer lo que le da la gana, puede depredar los bosques, arrasar con el mar. Que todo eso venga de algo que parezca tan inocuo como
Bueno, establecer leyes, ¿no? es que precisamente. Pero a la Ya sociedad civil, en si no se el, involucra es porque piensa que no nos va a hacer daño, no importa, o cada uno es libre de hacer lo que quiera. O sea, por ejemplo, yendo al punto del aborto, ¿no? O sea, se basa, por ejemplo, en este proyecto de ley en Chile, hay 3 causales, ¿no? Que podemos ir revisando una a una. Meli, por favor, ¿puedes apagar ahí para que no se vaya la batería? Gracias. Disculpen, lo que pasa es que estamos en paralelo. Por ejemplo, una de las causales es si está en riesgo la salud de la madre. La segunda causal es si hay o de malformación que no sea posible o viable su vida extrauterina. Y la tercera es por violación. Yo me he dado el trabajo, doctor, de leer todo el proyecto de ley. yo también. Yo sé, han involucrado. Una cosa que a mí me sorprende muchísimo antes de entrar en detalle es que el padre del niño no aparece. Bueno, peor no aparece el niño. No, pero ni siquiera el padre. O sea, basta con la voluntad de la mujer. Van a matar al niño y ni siquiera se habla de él, pero ¿y qué es lo más? Bueno, esto es lo mismo en todos los países, ¿no? Esto es lo que O le iba a sea, preguntar. lo mismo en todos los países. Se llega a la parte ya, entonces obviamente hay, ¿no? En la parte de la argumentación. Entonces yo primero quería hacer la parte que hemos hablado primero. Sí, detrás de esto hay otra cosa más grande, que no hay que dejar de ver. O sea, sí hay que defender la vida, hay que defender a los inocentes, hay que defender a los vulnerables, pero detrás de esto hay otras intenciones más graves, ¿no? Que ya tienen que ver con la seguridad del hemisferio, con la importancia de América Latina hoy día en el contexto mundial. O sea, América Latina hoy día es el continente bisagra entre el Atlántico y el Pacífico. De los 10 países más biodiversos del mundo, 6 están en América Latina y 3 son miembros de la Alianza del Pacífico. Uno es México, el otro es Colombia y el otro es Perú. Entonces, nosotros vemos que hay una importancia estratégica. Va a entrar más gente a la Alianza del Pacífico. Entra Singapur, entra Canadá, entra Nueva Zelanda, entra Australia. Significa que hoy día la Alianza del Pacífico es como una ventana de los países europeos hacia el Pacífico, ¿no? Que ellos la cuenca del Pacífico les queda hacia atrás, pero si ellos usan la Alianza del Pacífico les queda hacia adelante. Son, por eso 30 y 49, pero países observadores, la mayoría son de la Unión Europea. Entonces, esta importancia estratégica tiene que ver con estos temas. En este momento se trata de introducir en nuestros países toda una corriente de pensamiento donde nuestros países queden prácticamente desnacionalizados y a merced de la cultura del hemisferio norte. Donde matar a un viejito porque es viejito es normal en algunos países, donde matar a un enfermo es normal porque ya son sociedades donde se ha desvalorizado totalmente al ser humano. En América Latina, como somos un continente humanista, desde la época de la colonia, eso es lo más difícil de hacer. Entonces ahora vamos a esta parte ya, a circunscribirnos al tema del proyecto de ley. Es igual, en todos estos sitios donde aparece la invocación a los derechos humanos como una expresión jurídica para fomentar y procurar el aborto, acá lo mencionan como está totalmente desaparecida la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, donde se habla de todo lo que le favorece, ¿no es cierto? Todo desaparece absolutamente. Desaparece la Convención Americana de los Derechos Humanos. En el artículo 4 consagra el derecho a la vida aún antes del nacimiento. Toda persona tiene derecho a la vida, y es decir, que está considerando persona al que está por nacer. Entonces esta convención es muy importante. La ha suscrito todos los países de América Latina. Por supuesto no la ha suscrito Estados Unidos o Canadá, si no habrían tenido que terminar. Pero sin embargo acá cuando dicen las recomendaciones, todo el tiempo mencionan a Naciones Unidas como ha recomendado. Bueno, lo que pasa es que Naciones Unidas no es supranacional. Naciones Unidas puede decir lo que le dé la gana. Pero también está ideologizado. Pero no, aparte de estar invadida, Naciones Unidas no es un órgano supranacional. Acá lo único supranacional que hay sobre derechos humanos es la Corte Penal Internacional, que es sobre ámbito penal, y, por supuesto, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es de la Organización de los Estados Americanos.
Como digo, que no todos la han suscrito, porque Canadá y Estados Unidos no la han suscrito. Entonces, esta cuestión está ahí en firme. Por supuesto que estos proyectos de ley arrasan. ¿Qué estamos viendo entonces? Estamos viendo, y el ejemplo clásico es Uruguay. Tabaré Vázquez en su primer periodo, su partido aprueba en el Parlamento un proyecto de despenalización del aborto. Y él invoca la Convención Americana, siendo médico por supuesto, y siendo del partido que aprueba el aborto, él invoca la Convención Americana, invoca el artículo 4 de defensa de la vida y la veta. Cambian de presidente, sube Mujica, el Parlamento hace lo mismo y Mujica la promulga. Es decir, ¿había desaparecido la Convención Americana? No, era la misma, era idéntica. Entonces, ¿qué hace? Cada presidente y cada partido de gobierno hace lo que le da la gana con los tratados que firman sus países. Y como no está involucrado otro país que entre en conflicto por un interés opuesto, no hay entonces quien se oponga. ¿Entonces? Pero por supuesto, esto es una barbaridad. Y como le digo, todo aquello que es de defensa del niño desaparece en estos proyectos. No existen los niños por nacer. No, pero acá menciona como un par de veces de, no, sí nos importa a los niños, pero por sobre todo nos importa la mujer, ¿no? Entonces dice, nosotros estamos acá para defender, debe otorgar a sus ciudadanas, ¿no? La normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que es otro término graciosito, ¿no? Que la prohíbe sin excepciones, ¿no? Responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en esta situación. Y hay que decirlo de frente. Las personas que han firmado este proyecto de ley para presentarlo, y lo digo con toda libertad, son falsos demócratas. Porque en una democracia, matar nunca es un recurso lícito. Lo más dictatorial, lo más antidemocrático que puede suceder es que alguien mate a una persona indefensa en cualquier circunstancia. Vamos al canto. Todo el mundo se horroriza y se escandaliza por lo que pasa en Venezuela y por los jóvenes que salen a las calles y son matados inmisericordiamente. Esa misma persona que se escandaliza por eso, no se escandaliza porque en su país alguien pretenda pasar desde la autoridad pública un proyecto de ley que mate a connacionales de su país que no pueden ni hablar ni expresarse. Es decir, eso se llama falsa democracia, falsos demócratas, o sea, falsos demócratas, ¿no? Entonces, es el acto más violento que uno pueda cometer, matar en nombre de una democracia, y peor, matar en nombre de un derecho humano que tiene en cuenta no al que no puede defenderse. Pero claro, acá mencionan derecho, y en realidad nunca, o sea, este es un pseudo derecho, porque no existe ninguna convención que la mujer tenga derecho a abortar, ¿no? Bueno, el derecho a matar no existe en ninguna constitución del Inclusive mundo. estuve investigando, dice que Chile tiene la segunda, porque acá hay una parte que me pareció simpática, entre comillas, ¿no? Que dice, finalmente, en relación a los casos de embarazos secundarios originados por casos de violencia sexual, no existen datos que permitan dimensionar la magnitud de esta situación. Sin embargo... Pero si no importa que hayan datos o no, lo que importa es que el condenado a muerte no sea el inocente. O sea, ¿qué clase de país es ese, no es cierto? Acá se pretendió hacer y el Congreso lo ha tirado a la basura. ¿Y por qué lo tiraron acá en Perú? Lo tiraron a la basura porque es un crimen, pues. O sea, porque uno no puede tener a una madre que ha sido violada, a un violador, y no puede tener a un inocente que no ha participado ahí, que es fruto de ese momento, y que esa persona no puede ser condenada a muerte. Ni siquiera el violador es condenado a muerte, porque en nuestros países no hay, precisamente por haber suscrito la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. No hay pena de muerte en América Latina. Entonces, ¿cómo puede haber pena de muerte para el que no se puede defender? Entonces, la solución democrática y realmente de derechos humanos es tener casas de acogida. Eso es lo que o sea que la solución son las casas de acogida.
O sea, es de lo más impresionante en América Latina. Los ministerios de la mujer tienen las casas contra violencia para la mujer, los centros para denunciar. Entonces, ¿saben qué es lo que plantea este proyecto de ley? Es exactamente igual a lo que plantea otros países. Venga la adolescente violada, la joven violada, venga, matemos a tu hijo, creándole, por supuesto, un daño emocional a esa persona, y después la regresan al entorno donde ha sido violada, porque en América Latina la mayoría de la violencia sexual se produce en el seno de los núcleos familiares. Es el vecino, es el tío, es el primo, es el abuelo, ¿sabes? Lo que sea. Entonces, la traes, le matas al hijo y la regresas al entorno donde está siendo violentada. Pues la casa de acogida es precisamente la solución social al tema. ¿Qué hago yo con esta joven que la están violando y de repente se la sortean entre primos, sabe Dios qué mecanismo? Yo la saco, la retiro de este lugar. Claro, o sea, realmente le protejo a esa mujer sus derechos humanos. Y si ella está embarazada, en esa casa de acogida, yo la salvo a ella y lo salvo al niño. Los acojo a los dos, y si ya cuando el niño nace, la madre quiere entregarlo a adopción, que lo entreguen a adopción. La mayoría de personas que van a las casas de acogida se quedan con sus hijos porque nadie puede resistir el rostro de un niño a la hora que se lo ponen encima a la madre después de que ha terminado el parto y se miran fijamente. Pero dicen que es una tortura, o sea, aparte de acá que es como someter por ejemplo, menciona sobre todo cuando habla de la segunda causal. Mira, no hay ninguna razón que justifique matar a una persona inocente. No existe. Pues. ¿Y cómo hacemos? Precisamente porque es inocente, no la puedes matar. Y, ¿no? Doctor, acá, por ejemplo, hay una parte que me preocupa, porque... Hay varias, hay un montón. No, hay todo me parece impreciso. Inclusive los pobres doctores, ¿no? Están complicados. Ahí lo vamos a ver. Además hay una violación a la objeción de conciencia. Sí, porque dice que al final te obligan, ¿no? Porque a la final es... Ahora lo vamos a ver. Si eres el único puedes objetar haciendo objeción de conciencia a ejecutar la privación del nacimiento, porque hay que llamarlo como debe ser. Aborto significa ab y ortus. Ab, privación, ortus, nacimiento. No es la interrupción del embarazo, es la privación del nacimiento de un connacional de tu país. O sea, si tú vas a aprobar eso en un parlamento, vas a aprobar que asesinen a connacionales indefensos y vulnerables e inocentes, lo que es peor, de tu país. No importa si esto lo ves en Costa Rica, en Brasil, en Chile, en Paraguay, es lo mismo. Es un connacional que tiene derecho a vivir como tú vives y tú no tienes ningún derecho a votar a favor de matar a ese inocente. Y si lo haces, eres un hipócrita y un falso demócrata. No vayas por el voto otra vez. Para recordarle a los que recién se están uniendo, estamos con el doctor Luis Solari. Él es un médico peruano, ha sido ministro de salud del país. Parlamentario también. Parlamentario. Así que sé cómo se hacen las cosas en los parlamentos. Está hablando, me estaba contando también que había compartido con la presidenta Bachelet. Bueno, éramos ministros de salud al mismo tiempo. Entonces, por eso lo tenemos aquí invitado, porque es alguien que está hablando no solamente desde el punto de vista médico, que es un doctor muy capaz, y lo digo yo como experiencia propia, porque alguien que me salvó la vida de verdad fue... Lázara. Sí, Lázara me salvó. Yo estaba con una patita en el más allá. No, a entrar en detalle. Y bueno, yo siempre digo, por eso le tengo mucho cariño y respeto, además porque es un excelente doctor. Y viene poco, o sea que soy bueno. Muy bueno, claro. Doctor, una pregunta, volviendo a la parte... Bueno, aquí hay algo que también se pretende decir, ¿no? O sea, el proyecto de ley, al igual que muchos proyectos de ley en América Latina, consagra la muerte, escúchenme bien los médicos, si son médicos parlamentarios mejor, pero especialmente las autoridades gremiales y éticas de los países que nos ven. Pretende introducir en un país la muerte como un recurso terapéutico. Dios mío, explíqueme por favor alguien en qué facultad de medicina en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en el Perú, se enseña en algún curso, en alguna asignatura, que la muerte es un recurso terapéutico. Cuando se habla de aborto terapéutico,
o cuando se habla de salvar la vida de la madre, ¿qué cosa aparece en los códigos penales? Lo que está diciendo estos legisladores que han hecho estos códigos es, si una señora, por ejemplo, con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca grado 4, sale gestando, entonces el médico está obligado, por supuesto, ética y técnicamente, a hacer todo lo que esté al alcance de la medicina moderna para salvar a la madre y al niño. Y si involuntariamente, sin que haya la más mínima intención, el niño fallece, esa muerte no es punible. Para eso es que se habla de aborto terapéutico. Es para defender al médico. No es para defender al médico, simplemente es una muerte incidental. Claro. No es una como defensa que se te murió el paciente del médico. por haciendo todo Pero lo posible. el médico hizo todo lo posible por salvar a los dos. ¿Y qué pretenden hacer con esta primera causal, por ejemplo? Consagrar a la muerte como un recurso terapéutico. Señora, usted tiene insuficiencia cardíaca grado 4. Mire, pase por acá, vamos a matar al hijo, ese es parte del tratamiento. Eso es lo que dice en buen castellano el proyecto de ley y lo que dicen otros proyectos de ley de ese tipo en América Latina. Entonces, ¿a dónde va el tema? El tema va a que ya desapareció el debate. Hoy hay que controlar a la población porque se van a acabar la comida. Desapareció. Ahora simplemente el dinero extranjero que le entregan a organizaciones no gubernamentales que traicionan a sus propios países, pretendiendo cambiar leyes y financiando probablemente campañas de políticos que van a llegar al poder y que desde el poder van a imponerle a una nación completa la muerte como un recurso terapéutico en este caso. Entonces ya no hay debate, ahora es simplemente la captura del Poder Ejecutivo, la captura del Ministerio de Salud, la captura del Ministerio de la Mujer, la captura del Ministerio de Desarrollo Social, para desde ahí imponer la agenda que introduzca en las familias la separación de los padres de los hijos, que introduzca el egoísmo a través del desprecio por la vida y el conflicto a través de la ideología de género y al final introducir, ¿no es cierto?, una antiantropología para que América Latina se convierta en una tierra de fácil penetración y dominación y apropiación. O sea, una de las cosas que se destruye cuando uno logra que un país meta todas estas cosas, es a la final es que el sentimiento de nación, del valor de las demás, comienza a diluirse, comienza a evaporarse, ¿no? Entonces, Lo están permitiendo en el caso de Chile, que ya vengan no, gente ya, que mate chilenos. Hoy día ya no se necesita el desembarco en Normandía, ¿no? Un ejército que va a un país, no necesita que los nazis entren pues a Polonia con sus tanques, no. Van poco a poco. ¿Y dónde comenzó esto? Comenzó después de la caída del muro de Berlín. ¿Por qué los gobiernos, los maestros, los padres de familia, después de que cayó el muro de Berlín, aceptaron que los organismos internacionales se paseasen por toda América Latina sobre texto de la reforma educativa después de la caída del muro y eliminaron la formación humanista en la escuela básica? No, o sea, desaparecieron las universidades. Desapareció también, ¿no? toda formación humanista en la escuela básica. Desapareció filosofía, ética, educación cívica, geografía nacional, historia nacional, todos estos cursos que son ¿qué quiere decir una educación humanista? Que es una educación que forma a los estudiantes en el valor de los demás, en la valorización de la persona. Y en la facultad de medicina tampoco. Esto comenzó ahí. Y todos los países de América Latina aceptaron esto en la década de los 90. ¿Por qué nadie salió a protestar? Precisamente porque no hay sociedad civil fuerte en América Latina. ¿Y acá en Perú cómo ves? ¿Sí estamos? Bueno, en el Perú igual desapareció la formación humanista en la escuela y obviamente a lo que asistimos nosotros es a la última ola, la introducción de poner la cereza encima del helado, que es una antiantropología. Aquí cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, cualquiera puede hacer y decidir lo que sea
en términos de relación interpersonal entre varones y mujeres. Volvamos un poco al proyecto de ley. Hay una segunda causal, ya nos quedó claro lo de la terapéutica, ¿no? El aborto terapéutico, el de alguna patología, malformación. Bueno, eso es una propuesta nazi. Lo que ¿no? esa Eso pregunta es una es, propuesta nazi. ¿cómo detectas tú que ese niño no va a salir a... O sea, claro. Me pueden matar porque no tengo un brazo. Mira, como es ilícito desde todo punto de vista matar a una persona discapacitada antes de que nazca, entonces ahora sabes que vamos a hacer lícito matarla antes de que nazca. No, después de que nazca. No, acá o sea, ahorita es ilícito matarla después de que nazca. Entonces ahora la quieren matar antes de que nazca. Porque si un embarazo no es viable, no va a ser viable. Pero si todos sabemos que en países de Europa, hay un país en Europa donde sancionaron a un médico porque no detectó un síndrome de Down en una ecografía y el niño nació. O sea, a ver, ¿no? ¿qué esperan? Que los jóvenes, los hombres, las mujeres, los niños con síndrome de Down salgan a hacer un mítico en un país para que no maten a sus idénticos, a sus hermanos en el embarazo. O sea, los padres de familia de un hijo con Down quisieran que no hubiese nacido. Eso es lo que plantea el proyecto de ley. O sea, tú niégate a cualquier problema de nacimiento congénito lo que dicen acá, a ver, vamos a ser precisos para poder explicar. Ese es un argumento de perogrullo. Lo voy a describir para que sepan. Dice, ese es un argumento perverso. Que dicen, ¿no? Que hay que interrumpir el embarazo cuando ya se sabe desde el embarazo. embarazo. El embarazo no, pues hay que matar al niño. No, desde que saben que no va a ser factible la vida extrauterina, por lo tanto no podemos someter a la mujer a la tortura de llevar adelante un embarazo que sabe que va a morir el bebé cuando nace. Yo tengo 42 años de médico. Soy médico, de esos médicos tipo de familia. Yo voy a los matrimonios de los nietos de mis primeros pacientes. Y tengo familias que han tenido niños que presuntamente eran incompatibles con la vida. Y han vivido años. Y estos niños, hay que ver, cuando los acariciaban, sonreían, soltaban lágrimas de felicidad de ver que eran queridos, se expresaban dentro de sus limitaciones serias con sus familiares, y pregúntenle a algún familiar, porque eran tías como Cancha, habían tías, primos, todo, celebraban el cumpleaños. Si alguien pensó en algún momento que era mejor que no hubiera nacido. Claro. Nadie. O sea, cada vez que yo leo uno de estos proyectos de ley, digo, nazi, eugenista, desaparecer a los que no son, entre comillas, perfectos. Eso es pues casualmente cuando el pensamiento antidemocrático aparece, y ahí aquí viene lo peor, cuando se pretende aprobar desde la autoridad pública, es peor porque es estatismo. Claro. Es estatismo que se mete en la vida individual y familiar. Doctor, voy a adelantar un poquito porque dice que no lo escuchan muy bien. Vamos a adelantar un poquitín, que hablemos más fuerte. Gracias, Elena, por avisarnos. No, es que el doctor no se ve ahí. Ahí, perfecto. Otra cosa que me sorprendió aquí en el proyecto de ley es que dice que los doctores tienen la obligación de dar la información certera, ¿no? Que le diga a la madre que el niño es inviable, pero no te define cuál es esa información certera, porque no existe. Es que nadie puede afirmar eso con certeza. Pero claro, eso está bien. Estos son pretextos para introducir de yapa en el mercado de un país los nuevos productos de control demográfico, que son de mecanismo exclusivamente abortivo. Pues, o sea, hay una adenda, hay una yapa comercial ahí, ¿no? Y hay que decirle a los que nos escuchan, no hay un solo estudio en el que se haya distribuido masivamente píldora del día siguiente en que la tasa de aborto o de embarazo adolescente se haya reducido. Cuando usted ve que en un país se compra píldora del día siguiente por el Estado, solamente es para favorecer al fabricante que se la vende, porque la tasa de embarazo adolescente y de aborto no se va a reducir.
aún en los artículos de revisión de artículos, aceptan, sí, pues, ni modo, esta cosa no modifica las tasas de embarazo adolescente ni de aborto en ningún país, Claro, porque ni ahí en viene, China, es ni un en asunto Suecia. educativo. Al contrario, en Inglaterra, en el Reino Unido, Ha bajado. aumentó la tasa de Embarazo. aborto cuando distribuyeron. Es que es así. No dice el refrán, tanto va la fuente al cántaro que termina, pero el cántaro a la fuente que termina rompiéndose. Bueno, hoy día en los países que por razones económicas han tenido que cortar la distribución masiva de contraceptivos para adolescentes, ¿qué ha sucedido? Ha caído el embarazo adolescente 40%. ¿Por qué no vienen a América Latina? ¿Por qué los estados, los gobiernos no traen a la ONG Mejores Amigas, Best Friends? ¿Cuál es la estrategia de Mejores Amigas? Le enseñan a las chicas a evadir el acoso de los chicos. ¿Cuál es su tasa de embarazo? 1%. Claro. Ya pues, entonces no nos vamos Es a, no nos vamos a leer la palma de la mano. Es educativo. La Yo he chica sido tiene que ministro, aprender. yo he sido ministro de salud y no me dejaba pues presionar por los fabricantes. Duré 5 meses, pues. 5 meses nomás. Así pues, Pareció más, pero mira. dejé creado el sistema de atención gratuita a los pobres, ¿no? Bajo la premisa de que el que no tiene para comprar un pan no debe morirse porque no puede comprar una pastilla Exacto. o varias pastillas. Otro punto, doctor, pasando a la tercera causal, que es la de la violación, que me preocupa un montón a mí, porque yo como mamá, ¿no? No nos detengamos solo en lo de la violación, sino la edad. Según este proyecto de ley, si tú tienes menos de 14 años, puedes abortar siempre y cuando uno de tus dos padres o representante, ¿no?, que tiene la tutoría, lo aprueba. Si no es así, y tú aún quieres abortar, puedes acceder menos de 14 años, estamos hablando de una niña, a un juez de familia que a pesar que el padre o la madre no quiera, ¿no?, el juez de familia puede dictaminar que sí se procede al aborto. Bueno. A mí me preocupa dos cosas aquí. Primero, claramente acá hay una violación a la patria potestad. ¿Por qué? Primero porque solamente se necesita un progenitor. Eso es estatismo, pa. Y la otra es, así un progenitor. Si los padres no quieren, el juez interviene. Exacto, pero inclusive que haya un solo progenitor, quiere decir que yo lo puedo hacer a espaldas de mi esposo, siendo el padre también y tutor legal de la niña, ¿no es así? Y luego, entre 14 y 18 años, 14 y 18 años no necesitan permiso del padre. Bueno, se nota que los que han redactado esta parte son unos ignorantes en lo que es la ciencia moderna, pues porque hoy día con las neurociencias nosotros sabemos perfectamente que una persona entre los 14 y 18 no está en capacidad de tomar una decisión. Es que dicen si tienen capacidad para tener relaciones sexuales. Es que no nos sexuales. vamos a dejar entrampar en lo que plantean ahí, de tomar la decisión de matar a un inocente, ¿no? Y yo creo que si alguien mayor de 18 la toma, lo vuelvo a decir, es un nazi, pues, es un asesino, es un homicida, es un animal en realidad, ¿no? Doctor, ¿y otra cosa? Quien mata a gente inocente, sí es igual que degollar a un tipo de estos del Estado Islámico, que sale y degüella a un tipo que está amarrado, que no se puede defender, que está amarrado. Es exactamente igual, solamente que ahora es con licencia del Estado. O sea, por eso una autoridad pública que se vuelca contra las personas y los más débiles y indefensos, lo único que va a hacer es que en su país haya un movimiento de respuesta silencioso que se va a ejecutar en el voto siguiente. Y los que salen electos tienen la responsabilidad de enderezar la barbarie y los ríos de sangre que terminan promoviendo estas personas, ¿no? Doctor, cuando hay causal de violación, no se exige una denuncia policial de la violación. O sea, yo puedo decidir ahorita las 12 semanas... Yo le voy a explicar para qué es eso. Es aborto libre. No, porque es que por eso es que los proyectos son inmigrafianos. Porque al desaparecer la necesidad de denuncia policial y al desaparecer, ¿por qué le eliminan la palabra aborto terapéutico? Para que cualquiera que no sea médico pueda ejecutarlo. Claro. O sea, cualquiera pone en su ONG al costado, mira, ya despenalizaron el aborto en tal país,
Bueno, listo, comencemos el negocio. A ver, compadre, tú ponte, construye un cuartito más en el edificio y vamos a poner un abortorio. Listo, ya está legalizado. Oye, no necesitamos médico. Cualquiera puede ser una persona entrenada en el manejo, claro, en la consejería, claro. Es decir, cosas que van a favorecer la venta indiscriminada de estos productos. O sea, todo es un paquete completo, desgraciadamente, patrocinado, desgraciadamente, por la autoridad pública. Esa parte para mí es la más grave, ¿no? Que la autoridad pública de un país se vuelque contra los connacionales indefensos de un país. Eso es terrible, ¿no? Es totalmente antidemocrático. Doctor, sobre los propios médicos, aquí habla que hay objeción de conciencia. O sea, un doctor puede negarse a practicar un aborto, pero lo que me parece curiosito acá dice, con todo, la objeción de conciencia no puede ser un obstáculo en aquellos casos excepcionales que, como bien explicado el doctor, parece que todos acá son excepcionales, en que la mujer requiere una interrupción del embarazo de modo inmediato e impostergable y además no existe otro médico que pueda realizar la intervención. O sea, más o menos que los obligan a hacer aborto. Obviamente, ¿no? Porque crearán la autoridad pública creará una guía en donde aparecerán todas las condiciones, como que si no la haces hoy día, mañana se suicida esa persona. Claro, como sea van a buscar. Sí. ¿Y cuál es el interés? O sea, ¿por qué hay un colmillo salivante para los bebés muertos? O sea, ¿qué es lo que yo, o sea, ¿por qué la Presidente, por ejemplo, que es la Presidente Bachelet, que es la que presenta este proyecto de ley, y es muy chistoso porque al final firman algo que dice, perdón, acá dice, Dios guarde a, no sé qué será esto. No, ustedes al del Congreso. Dios guarde a ustedes, o sea, ahí sí menciona a Dios. Esto es lo más anti Dios que he leído últimamente, de verdad. Pero bueno, ¿cuál es el interés que puede tener un presidente de avalar esto si ella ni siquiera está en edad de tener, o sea, ni siquiera es que ella personalmente le tenga un interés humano? Bueno, caerle simpático a las fuerzas internacionales que están detrás de esto. Estos proyectos de ley que son así mimeografiados, que van de país en país, cuando uno los ve, uno se pregunta, ¿y quiénes son esos funcionarios que se ponen al servicio de poderes extranjeros, ¿no? ¿Quiénes son? Y bueno, ahí están pues, los magistrados, los que firman, los que hacen proyectos de ley, porque eso es lo que hacen en realidad. Y que quedan subyugados ante los entornos internacionales, pues, ¿no? Que le tiran alfombra roja, que los pasean, los llevan, los traen, ¿no? Poder, y no solamente es poder, a veces son medios de subsistencia, ¿no? Estos organismos tienen una serie de operaciones de envolvimiento. Y a veces cuando la persona, si se da cuenta, ya está empaquetado. Y no tiene cómo salir. Y eso le pasa muchas veces que por ejemplo, yo digo, el presidente Kuczynski en Perú consagra... Y además le voy a contar, una vez cuando yo estaba en el Parlamento, fui una organización no gubernamental, me fue a buscar en el Parlamento. Y a la hora que se fueron, dejaron olvidado sobre un sillón la estrategia de convencimiento de lo que me venían a plantear. Por escrito está. Entonces, estas organizaciones que se mueven en el ámbito internacional identifican personas, analizan sus perfiles psicológicos, porque aquí aparecía en esta hoja un perfil mío. ¿Y qué tal? ¿Era exacto, doctor? ¿No? Entonces, para tratar de... Ya saben los que... A mí nunca nadie se ha atrevido a llevarme o a ofrecerme una maleta con dinero porque saben. Claro, se la tiene en la cabeza. Y hay gente pues que hace análisis superficiales. Pero cuando son cuestiones ya y personas que tienen una proyección ya como para ser autoridad pública y que desde ahí hacer la agenda extranjera, porque es una agenda extranjera, no es una agenda nacional. Eso es importante señalar, ¿no? Doctor, dice que no se escucha, se puede un poco más alto. La agenda, ¿qué quiere decir? O sea, si uno que primero se aprueba un aborto, de ahí, como usted dice, le claro, la agenda extranjera es hacer el paquete completo. Primero, por ningún motivo, dejar que se restituya la educación humanista en la escuela básica. Segundo, introducir masivamente ideología de género, que es
arrasar con la antropología que se enseña en la escuela. Tercero, separar a los hijos que están bajo la tutela de los padres en la administración de su sexualidad mediante proyectos de ley en los cuales se les da acceso sin conocimiento ni consentimiento de los padres a productos farmacéuticos de control demográfico. Cuarto, despenalizar el aborto a toda costa para introducir el desprecio por la vida y a través de eso el egoísmo. Y quinto, obviamente, ideología de género ya introducida masivamente, transversalmente en todos los niveles del Estado y obligar a todo el mundo. Entonces los que hacen esta agenda hacen traición a sus países, porque están haciendo la agenda de otros que están afuera, que le están dando dinero a organizaciones no gubernamentales que están en el país X para hacer esto más débiles, inocentes e indefensos de ese país. Esto es una vergüenza para América Latina y yo espero que muchos parlamentarios, como me tocó hacerlo a mí cuando fui parlamentario, y aún cuando no he sido, porque yo he sido convocado por la Comisión de Justicia del Parlamento peruano cuando se quiso pasar el proyecto de ley de despenalización del aborto. Y hay que decirle a los otros que tengan cuidado, porque en el proyecto se habían recogido firmas afuera para decir que era para despenalizar el aborto por violación. Y no le habían dicho a las personas que en el texto que estaba hecho civilina y maliciosamente se eliminaba la necesidad de la denuncia policial. Entonces, ¿cómo vas a meter a un tipo de por vida con cadena perpetua por violar a una niña de 4 o 5 años si no haces denuncia policial? ¿Cómo lo juzgas si no hay ni siquiera denuncia policial? ¿Qué? ¿Lo amarras como una oveja y la llevas a trasquilar? ¿No? Y además se eliminaba la condición de acto médico del tema del aborto terapéutico, entendido como salvar a la madre con todos los recursos terapéuticos y al niño también, por supuesto. Entonces, aquí yo estoy relatando mi experiencia como parlamentario, que cómo se pretendió engañar al Parlamento del Perú, presentando un proyecto de ley diciéndole que solo era para aborto por violación, cuando hacía otras cosas que no le habían dicho a nadie. Y yo cómo puedo ir en 3 meses decir que me violaron. Por supuesto fue mandado al archivo, ¿no? Claro, porque yo digo, si no hay denuncias, yo ahorita puedo salir embarazada. Pero fue mandado al archivo precisamente porque hay parlamentarios que no están dispuestos a que los intereses de su país, los intereses superiores de la nación y de los más vulnerables, que son pues la gente inocente, la gente que va y de buen corazón deposita su voto, que ese voto no sea traicionado por mercenarios que reciben dinero o prebendas o paseos o trabajos en el mundo internacional, ¿no es cierto? Y se ponen al servicio. Pero muchos, yo lo digo porque muchas personas piensan que como están tomados los medios y parece que son mayoría y te hacen bullying pues social y político, o sea, vas a perder todo si no compras eso. Pero ¿qué pasa? Hay un reparto de dinero a nivel de los medios para crear corrientes de opinión, pero a la hora que uno pregunta a nivel nacional si la gente quiere eso, la gran mayoría dice que no. Así es, en América Latina. Pero ¿cómo hace un parlamentario para poder, por ejemplo, usted cómo hace más allá de los valores para no caer en esa tentación? Porque lo que yo digo es que yo he visto muchos casos o he leído casos de personas que no le queda otra que estar dentro de este sistema corrupto. Eso es mentira. Porque eso es lo que dicen, porque si no te anulan, nadie te llama y no puedes ni ejercer profesionalmente. Eso es mentira. Bueno, pues hay que ya he dicho, para estas cosas tiene que ser valiente, bueno. Sí, pues. O sea, la política en América Latina, y ahora que pretende manipularse en estas fórmulas y con la corrupción y todo, es tierra de valientes. No es para gente que al primer viento se va a doblar como si fuera una pajilla, ¿no? Doctor, 2 cositas más para acabar. La primera, este tipo de proyectos de ley como el de Chile que hemos tenido buscan también hacer cambios en el Código Penal. ¿Qué significa? O sea, ¿qué implica hacer? O sea, bueno, es lo mismo, o sea... ¿Qué implica eso? Obligar a la gente a hacer lo que va contra el propio país.
matar inocentes. Claro. En plena democracia, eso y va si no, contra tú te el vas a la propio país. cárcel. O sea, si tú como Claro. médico no quieres matarlo. Sí, Y finalmente, ¿qué le pasa a una sociedad, más allá de lo que usted ha descrito a nivel ideológico y totalitario, qué le pasa humanamente a una sociedad que mata a sus niños? Bueno, una sociedad donde las personas no tienen el valor que les corresponde, es una sociedad que tarde o temprano va a cosificar, eso va a la crisis social y política tarde o temprano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una economía de mercado los precios se van a disponer según la cara del comprador. Entonces todo el mundo va a estar a ver qué le saco a este. Claro, si no hay respeto a la vida, no hay respeto a nada. Así es, no hay respeto. O sea, si el derecho fundamental o lo que más valor tiene en un ser humano, que es la vida, no se respeta, ¿qué más pueden respetar? Claro, uno de los primeros signos que aparecen es casualmente cuando comienza a crecer la inseguridad ciudadana y cada vez hay más muertos por armas de fuego. En asaltos, sí. Oye, ¿Y eso por qué, doctor? La señora no se quiso dejar quitar los aretes o la billetera, así, le dispararon un balazo al tórax, ¿no? Ni siquiera a la pierna para que no molestes un rato, para que te acuerdes de mí. No, al tórax, muerto. Entonces, eso es un signo de que la sociedad va desvalorizando a las personas. Aquí hay un ejemplo clásico, aquí hay un ejemplo, 3 chicos, salen con una chica, total, los 3 chicos se ponen de acuerdo, la violan a la chica en Ayacucho, ¿no es cierto? Y amanece y la chica está agonizando, tirada en una cama, agonizando, se está muriendo. Y ellos, ¿qué hacen? La cubren con una sábana para que los gemidos de agonía de esta chica no les interfiera el videojuego que están jugando los 3 muchachos. O sea, yo pongo esto en una desvalorización total de la persona. Esa persona es un radio prendido. Es una cosa que está molestando lo que estoy haciendo yo. Y lo mismo se puede decir de un bebé, ¿no? Entonces, en una sociedad que va poco a poco cayendo en estos 3 elementos, ¿no es cierto? Quebrar el rol educador de los padres, quebrar la familia a través de la introducción del egoísmo del conflicto, tarde o temprano, al destruirse la institución que enseña a vivir para los demás y con los demás, al final esto pues es claro, las cavernas, la época de las cavernas, la selva de nadie, así es. Bueno, ni siquiera vamos a discutir, evidentemente, porque suponemos que ya se van a dar el trabajo los que no creen que la vida se inicia desde la fecundación. Claro. Entonces, ni siquiera vamos a discutir eso, porque para que los que pues inclusive... Eso lo sabe hasta el estudiante de primer año inclusive, de doctor, biología. Acá te dejan abortar, hay una de las causales que no tienen límite, o sea, puedes abortar el bebé, o sea, si al mes 7 te dicen que es inviable fuera del útero, lo puedes matar, ¿no? Entonces, o sea que ni siquiera vamos a discutir que si la fecundación, porque uno no produce un aborto en la fecundación, por lo menos tiene que estar enterado que está embarazado y hay por lo menos 5 o 6 semanas. Un niño en el vientre materno porque tiene malformaciones malformaciones en el proceso del crecimiento como niño dentro del útero, ese es eugenismo nazi, ¿no? Y de ahí no nos sorprendamos, como ya ha pasado en otros países, que cuando tú eres enfermo, inclusive sin tu consentimiento, te hagan eutanasia. Sí, tengo el caso de un amigo, se va a ver a un amigo en uno de estos países, regresa al día siguiente y el Estado había decidido eutanasiar a su amigo. ¿Y lo del niño Charlie Gard en Reino Unido? Bueno, eso es casualmente. Esa es una sociedad civil que se ha metido a los medios, se ha metido a las redes y el Estado como siempre, cuando el Estado cree que nadie lo ve, ¡pum!, estatismo. Y hay que tener mucho cuidado, pues, porque la gente sigue creyendo que se trata de libertades. Hay que recordarle a las personas que cuando llegue el comunismo a Alemania y se va a crear el Partido Comunista alemán, hay un grupo de personas que dicen, nosotros podemos tener socialismo democrático, o sea, nosotros podríamos tener, y ahí es donde se funda la socialdemocracia, el Partido Socialdemócrata. Dicen, idea socialista, o sea, estatismo
pero con libertades y valores. Aquí nosotros estamos viendo que las personas que han abrazado ese pensamiento son mucho más estatistas, es decir, quieren que el Estado decida toda la vida de la ciudadanía. Es decir, ¿qué clase de país quieres tú tener? Un país donde el Estado se ocupa de la cuestión pública, la administración del aparato del Estado y la sociedad civil dirija el país. ¿O quieres un país donde el Estado dirige el aparato público y que además dirija el país? Desgraciadamente en América Latina la mayoría de nuestros países están en el segundo punto. Entonces casualmente hay una captura, hay una búsqueda de captura del Estado para desde ahí imponer una agenda que es extraña a América Latina y que es una agenda extranjera y que está promovida con dinero extranjero. Y los latinoamericanos que favorecen eso traicionan a América Latina, lamentablemente. Ya saben, sin pelos en la lengua, doctor, como debe ser, las cosas por su nombre, porque es ahora una de las cosas que nos han acostumbrado es a ser políticamente correctos y no abrazar la verdad, ¿no es así? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias también. Yo estoy segura, Gracias ahí hemos visto a todos un los que montón. nos han seguido. Sí, compartan este video porque de verdad nos va a ayudar mucho en no solamente luchar por los más indefensos, sino también por nosotros mismos y nuestras sociedades y nuestras familias. Gracias.